Familia de salud y bienestar siempre. Cordial saludo. Existe amplia información en la internet al respecto de la pandemia de moda. Y en especial quiero comentarles sobre una información que encontré acerca de Alemania, coronavirus y homeopatía. Les recuerdo que mi nombre es Gabriel Páez, soy médico general y homeópata. Mi especialidad es medicina biológica, que es homeopatía de segunda generación. También soy estudioso del tema de la nutrición y de control de peso. Les recuerdo además que este canal no se trata de impartir clases de medicina, sino de acercar a los neófitos al tema de la homeopatía, que es la terapéutica que principalmente uso para el tratamiento de mis pacientes. Lo que quiero es orientar a la gente al respecto de esta ciencia que por diversos motivos es bastante desconocida y malinterpretada, principalmente por falta de información. Entonces lo que yo quiero es, para los suscriptores de este canal, darles la información correcta. Entonces, se trata de Alemania, el país con una menor tasa de letalidad. Esta información está actualizada el 14 de abril y al final del artículo se actualiza más. Entonces, habla de que Alemania es el país europeo con una menor letalidad y este es uno de los datos que más llaman la atención cuando leemos cómo avanza el COVID-19 en el mundo y especialmente en el entorno europeo. Mientras que España y Francia tienen una tasa de letalidad, o sea, un número de personas fallecidas respecto al total de las personas enfermas, ronda entre el 8 y el 9%, Alemania sorprende con un 1.58%. Para explicar esta letalidad existen múltiples teorías, desde el criterio de recuento de víctimas, pasando por un elevado número de test rápidos y por tanto una alta tasa de diagnósticos, un mejor equipamiento médico, la no realización de test post-mortem, o sea, al que se va muriendo lo van dejando de lado, hasta las costumbres más frías y de menor contacto físico de los alemanes. En todo caso, y a la espera de la evolución en las próximas semanas, lo cierto es que el caso de Alemania llama la atención y requerirá un posterior estudio para concretar fehacientemente el porqué de esas cifras tan diferenciadas, si es que se mantienen. ¿Puede la homeopatía ser un factor determinante? Esta es también otra teoría que circula, especialmente en el sector de las terapias naturales y en general y de la homeopatía en particular. A veces es interesante leer distintas fuentes y distintas publicaciones para datar caos. Sucede que la homeopatía es usada por más de un 60% de la población alemana. Lo cierto es que en Alemania un 60% de la población mayor de 16 años reconocía ser usuaria de la homeopatía en el año 2014, según un informe del propio Instituto Allensbach de Demoscopia. Demoscopia es una parte de la sociología que estudia la orientación o la opinión pública sobre cierto tema. Este mismo estudio explica que la proporción de usuarios aumentó el 53% en 2009 al 60% en el 2014 en Alemania, usuarios de la homeopatía. Estos fueron los resultados de una encuesta representativa realizada por el Instituto Allensbach de Demoscopia en mayo y junio del 2014. Un total de 1.503 personas mayores de 16 años fueron entrevistadas en toda Alemania. El estudio también muestra que las mujeres en particular utilizan medicamentos homeopáticos. El 73% de las mujeres
encuestadas dijeron que usaron estos medicamentos, mientras que la proporción de hombres fue del 48%. Otra diferencia que resaltó es que en Alemania Occidental el 64% toma medicamentos homeopáticos, mientras que en la Alemania del Este, en la Alemania Oriental, el 44% de la gente. También se preguntó a las personas usuarias para qué síntomas o trastornos o dolencias tomaron los medicamentos homeopáticos con éxito. Un 56% de los usuarios informaron que para resfriados e infecciones similares a la gripe. Un 30% para fortalecer el sistema inmunológico, lo cual pues está estrechamente relacionado con la pandemia de moda. Y un 24% para picaduras de insectos y también para quemaduras solares. Problemas digestivos e insomnio también estuvo entre las dolencias más habituales por las que se utiliza la homeopatía. Continuando con el artículo, habla de que Alemania considera la homeopatía una terapia reconocida y probada. Sucede, entre otras cosas, que allá en Alemania fue donde nació Samuel Christian Federico Hahnemann hace más de 200 años, quien es el padre de la homeopatía. Leíamos en junio del 2017 en redaccionmedica.com un artículo con este encabezado donde reconoce que la homeopatía es un complemento importante de la medicina convencional y del que se trasladan aquí en este artículo algunos párrafos. Así lo indica una encuesta publicada por la Asociación Federal de la Industria Farmacéutica, BPI, según la cual el 70% de los pacientes alemanes está satisfecho o muy satisfecho con la eficacia y la tolerabilidad de la homeopatía. La BPI es la equivalente a la industria farmacéutica alemana. De hecho, la mayoría de la población de ese país considera que las compañías de seguros de salud deben cubrir y reembolsar tratamientos homeopáticos. La homeopatía es una terapia reconocida y probada para los pacientes en Alemania, indica en su nota de prensa la BPI. Los medicamentos homeopáticos tienen para muchos pacientes una alta prioridad, indica Norbert Herbst, el subdirector de la BPI. La homeopatía debe ser reconocida como un importante complemento a la medicina convencional que los alemanes quieren con claridad. Ahora, avanzando en este artículo, se habla de que Alemania reconoce la contribución de la homeopatía a la salud pública y mantiene su financiación. Para finalizar este repaso, podíamos leer hace 6 meses, en octubre del 2019, en vademecum.com también, un artículo con este enunciado en el que explicaban cómo el gobierno de Alemania ha decidido mantener la financiación pública de la homeopatía a pesar de la presión del lobby anti-homeopatía, que es ejercido obviamente por la industria farmacéutica. El artículo de vademecum.com menciona que Alemania sigue de este modo la estela de otros países europeos como Suiza, como Luxemburgo, en donde los medicamentos homeopáticos son financiados con fondos públicos. El Ministerio de Salud de Alemania ha decidido mantener la financiación pública de los medicamentos homeopáticos y reforzar de este modo su compromiso con la homeopatía. El respaldo alemán a la homeopatía ha sido posible gracias a una amplia movilización social en la que los pacientes y profesionales de la salud han desempeñado un papel fundamental. A la fecha 14 de abril se repasan los datos de personas contagiadas y número de personas fallecidas por el virus en Alemania y en otros países europeos ordenados por un número total de personas diagnosticadas.
al 14 de abril, ya estamos hoy a 21 de abril. Pero en esa época, según el artículo, en España iban más de 172.500 diagnosticados, más de 18.000 fallecidos. En Italia, más de 159.500 diagnosticados, más de 20.500 fallecidos. En Francia, más de 136.700 diagnosticados, más alrededor de 15.000 fallecidos. En el Reino Unido, más de 8.600 diagnosticados y más de 11.300 fallecidos. Mientras que en Alemania, tan solo 130.072 contagiados y únicamente 3.194 fallecidos, es decir, un 65% menos que en todos los demás países. Entonces, más allá de todas las consideraciones expuestas ya en este artículo, el número de personas fallecidas respecto al número de personas diagnosticadas sigue resultando claramente menor y llamativo en Alemania. Como siempre se dice, en estos días y semanas atropelladas e inundadas de datos e informaciones, habrá que esperar a ver cómo evoluciona la enfermedad y cómo finalmente salen de la crisis sanitaria los distintos países y cuáles son los estudios y estadísticas finales que se ofrecerán. Bueno, y sigue ahí el artículo mencionando otra serie de estadísticas y comentarios y opiniones, pero de todas maneras habrá que esperar primero a ver la evolución de la pandemia en Alemania y en el resto del mundo, y segundo, en caso de confirmarse esta bajísima tasa de letalidad, habrá que esperar a ver los estudios posteriores que se publicarán sin duda. De momento, estos son los datos y cada quien puede sacar sus conclusiones. Entonces, lo que quiero con esto es resaltar una vez más que la homeopatía siempre se relaciona con un amplio beneficio de la población que la utiliza. Recuerden que mi nombre es Gabriel Páez, mi teléfono celular es 310-2055-103. Estoy en la ciudad de Bogotá, siempre a su servicio.